vamos a ver el tema de la suma de ángulos internos de los polígonos. Ya en la primaria habías visto, y en primero de secundaria también habíamos visto, que la suma de los ángulos internos de un triángulo era 180 grados. Si sumas este ángulo más este, si recordarás. Y lo demostramos ahí juntando triangulitos, ¿no? Ahorita vamos a hacer una demostración aprovechando que ya sabemos álgebra. Entonces, algebraicamente vamos a hacer la demostración. Ya no tenemos que hacerlo a través del método de experimentación con triangulitos que recortes, que es un método de alguna manera inexacto, porque nunca los vas a recortar exactamente. O bien que quieras demostrarlo sumando a través de la medición, que midas este con un transportador y luego este, porque en la medición también puede haber errores. A la hora de medir, pues la apreciación en las escalas del transportador te pueden hacer que no calcules exactos los ángulos con fracciones decimales. Entonces vamos ahora a aprovechar lo que son las demostraciones matemáticas utilizando el álgebra. Bien, pero ahora lo vamos a hacer con cualquier polígono, y no importa que sea irregular, cualquier tipo de polígono. Vamos a imaginar que tenemos un polígono cualquiera, por decir algo así medio irregular, ¿sí? Tenemos un polígono, en este caso tiene 5 lados, ¿sí? Bien, estos son los ángulos internos, y la sumatoria de ellos es lo que queremos calcular. La sumatoria, vamos a llamarle S, de los ángulos, si les ponemos nombres A, B, C, D y E. Si sumamos todos estos ángulos, ¿cuánto nos daría el total? Es decir, la suma sería A más B más C más D y más E. Eso es lo que queremos encontrar. Una forma, pues sí, como decíamos, las mides con un transportador, las registras en tu cuaderno y luego después las sumas. El problema es la precisión. Bien, vamos a encontrar entonces un método analítico, matemático, utilizando álgebra, que es un método formal, exacto, para demostrar la forma de calcularse, ¿ok? Sin tener que sumarlos de uno por uno, esa es la idea, sin tener que andar sumándolos uno a uno. Bien, hay un truco que te enseñaron, o que se enseña en la secundaria, que es a través de triángulos, en donde tú divides esto en triangulitos, uniendo vértices con líneas que no se crucen. ¿Cuántos triángulos puedes formar? Yo puedo unir, por ejemplo, estos dos vértices. Podría unir estos dos vértices, pero aquí se me cruzan las líneas, entonces así no, tienen que ser sin que se crucen líneas. Entonces ya nada más me quedaría unir a lo mejor este con este, o si deseo este con este. El caso es que se unan todos los vértices. ¿Cuántos triángulos se pudieron formar en el interior del polígono? Máximo 3, mínimo 3. Es decir, siempre van a ser 3. En un pentágono, porque este tiene 5 lados, es irregular. Así es que la cantidad de triángulos que obtengas, que en este caso fueron 3, lo multiplicas por 180. Y esa es una como reglita. Eso es la sumatoria de ángulos. Y lo puedes demostrar de manera inexacta, pues sumando los ángulos, como dijimos, midiéndolos con el transportador. Y mides todos, los sumas y verificamos que realmente eso sea cierto. Lo podemos comprobar con un polígono que tenga más lados. Yo podría agarrar cualquier polígono, por más irregular que sea, el que sea. Por ejemplo, así. Vamos a contar a cuántos lados tienes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Este tiene 10 lados el polígono irregular. Igual puedo seguir el mismo método. Bueno, así unir vértices, por ejemplo este con este. Yo puedo unir este otro con, no sé, a lo mejor con este, pero que no se crucen líneas. Este también con este con este. Este lo puedo unir a lo mejor a este otro, a este, y así sucesivamente. Este triángulo me quedó chiquito, pero ahí está un triángulo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Cuento los triángulos que se pudieron formar. Y siempre van a ser 8, no se va a poder formar ni más ni menos en este polígono de 10 lados. Verifícalo y trata de unirlos de otra manera y verás que nada más son máximo 8. Mínimo 8, es decir, exactamente siempre va a dar 8. Y ese número
lo multiplico por 180 grados y el resultado es la suma de los ángulos. Y lo puedes verificar igual con un transportador. Sumas todos estos ángulos internos, los ángulos internos, este está muy grandote, estos, ¿sí? Todos estos ángulos internos, sumados todos, te tienen que dar esa cantidad que obtuvimos hace ratito, 8 multiplicado por 180. Esa sería una manera de verificar, pero es una manera inexacta de verificar porque a la hora de medir no le vamos a medir exacto, no vamos a tener manera de medirlo tan exactamente. Vamos entonces a ver un método en donde vamos a obtener una forma de calcularlo que no sea así uno a uno. Vamos a partir de un pentágono que tiene suficientes lados, no son tan poquitos, tratamos de hacerlo así medio irregular, ¿sí? Y vamos a observar o analizar este pentágono. Primero, vamos a ponerle nombres A, B, C, D y E a los ángulos internos, ¿ok? Todos estos ángulos internos. Bien, vamos a observar primero, vamos a imaginar que vamos a caminar a través de una pista y que tenemos que correr en esa pista. Y vamos a partir de este punto. Vamos a partir de este punto y vamos a caminar en la dirección donde está el primer tramo. Nos colocamos aquí, imagina el marcador apuntando en esa dirección. Ok, velo donde inició. Avanzamos el primer trayecto y cuando llegamos aquí vamos a tener que girar este primer ángulo, ¿sí? Este primer ángulo de aquí. Este ángulo de aquí sería esta pequeña parte de aquí. Si tú lo observas, lo que tengo que girar, este ángulo, vamos a dibujarlo más derecho, este ángulo de aquí sería precisamente el ángulo complementario de B. Recordemos que era un ángulo complementario. Si yo tengo aquí dos ángulos juntos que sumados en total me da 180, se dice que los ángulos son complementarios entre sí. Este es el complementario de este es el complementario de este, y suman 180 grados, ¿sí? Son conocimientos también de grados anteriores. Si este ángulo midiera 80 grados, este de aquí, ¿cómo calcularías la medida de este otro ángulo de acá, del que le falta, o del que lo complementa? Pues, obsérvalo, son en total las 180, yo le resto este pedacito de aquí y obtengo el que nos sobró, ¿sí? Por lo tanto, este tendría que medir 100. ¿Cómo lo calculé? Pues restando 180 menos, en este caso, lo que mide el otro, que sería 80. Por eso me dio el 100. Es decir, una resta. ¿Por qué? Porque si sumados me dan 180, restándole este pedacito, me va a dar este otro complemento, ¿sale? Es decir, aquí, en donde desconocemos las medidas, sabemos que este mide B. B es una cantidad, no nada más es un nombre. B va a tener una medida en un momento dado, como lo vimos en álgebra con la X. La X es una variable que representa cualquier número. Lo que vaya a valer es indistinto, pero va a tener un valor en algún momento. B podría tener cualquier valor, el que sea, podría ser 80 en un momento dado. Pero B es una variable que podría ser como la X, podría valer lo que sea. Entonces, ¿cómo calculo la medida de este pequeño ángulo de aquí? Bien, pues igual que lo hice acá. Como entre los dos suman 180, los dos pedacitos sumados, el ángulo B con este otro ángulo de acá complementario, el complementario de B, entonces tendría que restarle a 180 grados, tendría que restarle lo que mida B. Por lo tanto, este ángulo de aquí va a medir 180 menos B, menos lo que mida B, ¿ok? Bien, vamos a observar que cuando yo giro entonces, yo voy a girar esa medida. ¿Cuánto da eso? Pues quién sabe, necesitaremos saber cuánto mide B todavía. Es álgebra, vamos a manejarlo con álgebra. Bien, entonces, yo giré este ángulo, lo que sea que midiera. Cuando yo camine por el otro tramo, voy a llegar aquí y voy a tener que volver a girar otro ángulo. Si observas, sucede lo mismo aquí. Voy a girar este ángulo de aquí. Y este ángulo es el complementario de este otro ángulo interno que se llama C. Este es el complementario de este porque entre los dos suman 180 grados, ¿sí? Por lo tanto, este va a medir 180 grados, le resto C, 180 menos C.
Cuando yo gire este ángulo, ya giré dos veces. Giré este ángulo y giré este otro ángulo. En total, ¿cuántas veces he girado? Dos veces. ¿Cuántos grados he girado en total? Pues la suma de este ángulo que giré primero con este ángulo que giré después. En otras palabras, se están sumando los ángulos que yo giré. Este ángulo de aquí se suma con este ángulo de acá. Cuando yo llegue aquí, va a suceder lo mismo. Voy a tener que girar, de estar así, voy a tener que girar así para continuar mi camino. ¿Cuánto giré? Este ángulo de acá, estos grados. ¿Cuántos grados son? Pues igual, este es complementario de D. Entre los dos suman 180. Por lo tanto, este cachito de aquí va a medir 180 menos D. Y así sucesivamente, este otro también, cuando yo llegue aquí que tenga que girar, voy a tener que girar este ángulo, que también forma 180 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí será 180 menos E. Cuando yo continúe avanzando, aquí también sucede lo mismo. Voy a tener que volver a girar este otro ángulo de aquí, que es el complementario de A, ¿sí? Por lo tanto, este mediría 180 menos lo que mide el ángulo A, que es su complementario, ¿sí? Y observemos lo siguiente. Vamos a volver a reproducir todo. Estoy aquí, avanzo y giro el primer ángulo. Avanzo y giro el segundo ángulo. Ya llevo dos ángulos girados. Avanzo y vuelvo a girar. Ya llevo tres. Avanzo y vuelvo a girar. Y por último, avanzo y vuelvo a girar para volver a quedar como originalmente estaba, apuntando hacia allá cuando iba a iniciar la carrera. ¿Cuánto suman todos los 5 ángulos que yo giré? Giré uno, giré otro, giré otro, giré otro y por último giré otro. ¿Cuánto giró el marcador en total en todo el viaje? De estar así inicialmente, fue girando, 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 girando hasta volver a llegar a la misma posición. ¿Cuántos grados giró en total? Analízalo, ¿sí? Observamos, es una vuelta completa. Y una vuelta completa son 360 grados. Por lo tanto, al sumar este ángulo con este, con este y con este, y con el último, que son 5, siempre me va a sumar 360 grados. No importa cuántos lados tenga el polígono. Si tuviera 6 lados, pues voy a tener que girar 6 veces. Pero si yo inicié en esta posición, cuando yo regrese y termine, voy a volver a quedar en la misma posición. No importa cuántos giros haya dado. Si tenía 6 lados el polígono, o 7 o 20, de todos modos al final inicio en una posición y vuelvo a terminar en la misma posición. Así es que para todos los polígonos, no importa de cuántos lados, la suma de estos ángulos que se llaman complementarios, que son los ángulos complementarios de los ángulos internos de los polígonos, ¿sí?, da 360 grados. La suma de todos los ángulos complementarios de los ángulos internos, porque son ángulos complementarios de los ángulos internos del polígono. Estos son los internos y estos son los complementarios de los ángulos internos. Entonces siempre estos ángulos de aquí sumados en cualquier polígono da 360 grados. Bien, basados en ese conocimiento, en saber que la suma de esos ángulos da exactamente 360, que está demostrado, que se observa, que se ve que es real, que vuelves a quedar en la misma posición y que giraste exactamente 360, vamos a representarlo algebraicamente. Vamos a ponerlo en una ecuación algebraica, que a ver si cabe aquí porque está algo larguita, ¿sí? Vamos a poner aquí, vamos a sumar todos esos grados. Entonces sería, vamos a sumar 180 menos A, es el primer ángulo complementario de aquí. Lo vamos a sumar con el otro ángulo complementario de acá, que es 180 menos B. Le vamos a sumar este otro, más este otro ángulo que mide 180 menos C, ¿sí?, más todos los demás. 180 menos D, más 180 menos E. 1, 2, 3, 4 y 5 ángulos que no sé cuánto midan, por eso pongo aquí cómo se calcula. Es álgebra, no sabemos cuánto mide B, por lo tanto tampoco sé cuánto mide todo el ángulo complementario, pero sé que se calcula así, 180 menos B. Ok, sumados estos 5 ángulos, porque este es un pentágono, tiene 5 lados,
sé entonces ahora que la suma da 360 por fuerza. Y si tuviera 7 lados, pues sería nada más sumar 7 ángulos, que también me daría 360. Serían más ángulos, pero serían más pequeños porque tiene más lados. Son ángulos más chiquitos estos de aquí, ¿sí? Bien, ahora sí vamos a trabajar algebraicamente y vamos a demostrar. Sobre esta base vamos a demostrar una manera de calcular la suma de ángulos internos. Vamos a ver. Primero observemos que aquí son puras sumas y restas. No importa en qué orden hagamos esto, de todos modos no se ocupan los paréntesis, porque da lo mismo si yo primero hago la resta que si la hago sin paréntesis. Los paréntesis los puse nada más para que se notara los 5 cosas que estoy sumando, los 5 ángulos. Pero si los quito, no sucede nada, realmente se sigue cumpliendo la ecuación. ¿Por qué razón? Porque da lo mismo que yo primero haga esta resta a que las vaya haciendo en orden. 180 menos A más 180 menos B más 180 menos C. Son puras sumas y restas. Los paréntesis se ocupan cuando yo estoy combinándolo a lo mejor con multiplicaciones, en donde yo necesito que primero se haga la suma, por ejemplo, o primero la resta. Pero aquí no importa, da la misma. Así es que se los vamos a quitar ahorita por lo pronto, ¿sí? Y ahora sí vamos a empezar a sumar. Pero vamos a observar primero que podemos sumar. Todos los números sí se pueden sumar, las letras no las puedo sumar porque no conozco sus valores, eso sería algebraicamente nomás. Pero aritméticamente yo puedo sumar el 180 con este 180, con este otro, con este otro y con este otro. O los puedo acomodar, puedo reacomodar en orden. Poner primero 180 más 180 más 180 más 180, los 5, y luego menos A, menos B, menos C, menos D y menos C. ¿Sí? Reordenarlos, tal vez. A la hora de la hora voy a estar sumando estos 5 180s. ¿Cómo lo abrevio? Pues son sumas, lo abrevio con una multiplicación. Sería 180, lo voy a multiplicar por 5 en este caso, porque son 5 números iguales, ¿sí? ¿Qué pasa si esto no hubiera sido un pentágono? Que tuviera más lados, que tuviera 7. Pues me hubieran aparecido aquí 7 180s. Por lo tanto, yo hubiera tenido que multiplicar por 7. Y si hubiera sido un polígono de 20 lados, pues hubiera multiplicado por los 20 numeritos que me van a salir, ¿sí? Así es que aquí, en vez de ponerle que por 5, yo le voy a poner aquí que por n, para hacerlo más general. N sería el número de lados del polígono. Y así ya no nada más me va a servir para un polígono de 5 lados, me va a servir para un polígono de cualquier cantidad de lados. N representa la cantidad de lados. Si tiene 5 lados sería 180 por 5. Si tiene 7 lados sería 180 por 7. ¿Ok? Y ya sumé todos estos 180. Y ahora me quedaron nada más estas letras. Esta es menos A. Aquí quedó una menos B, menos C, menos D, menos E. Y ya. Y todo esto igual a 360. Y ya está la ecuación un poco más simplificada. Bien, ahora vamos a recordar, ya sabemos que las matemáticas se basan en los conocimientos anteriores. Por esa razón, cuando desconoces algo que a lo mejor estuviste distraído en primer grado, que el maestro se brincó el tema en los grados anteriores, si una cosa no entiendes, eso te va a provocar que otra cosa más compleja tampoco la entiendas por eso, o te cueste trabajo y no entiendas por qué razón sucedió, te tardes más en comprenderlo a veces. Así es que necesitamos en matemáticas ir al día, ¿no? Si tú no conoces, por ejemplo, esto que vamos a ver, por eso lo voy a volver a explicar. Voy a tratar de recordarlo. Imagínate que vamos a una tienda con un billete de 100 pesos y que compramos algo que me costó 5. El cambio va a ser a 100 que yo traía, le van a restar 5 y me van a quedar 95, ¿sí? Y luego compro otra cosa que me cuesta 10, ¿no? Le restamos esos 10 y entonces me van a quedar 85. Y luego le puedo restar otros 15, que compré otra cosa a lo mejor. Y así lo puedo ir restando de poco en poco. Pero normalmente el de la tienda no te va a ir restando de a poquito y dándote cambios. Sería como que más entretenido. ¿Qué hacen en la tienda? Con cada cosa que compraste. Compraste una de 5, una de 10 y una de 15. Normalmente lo que hacen es sumar lo que compraste, ¿sí? Y al billete restarle esa cantidad.
Por lo tanto, yo podría cambiar esto por a 100, le voy a restar, pero le voy a restar toda la suma. 5 más 10 más 15. Voy a sumar primero todo lo que gasté, y entonces si voy a restar a 100, le voy a restar todo eso que gasté, ¿sí? Verifícalo en tu calculadora, analízalo, porque estos son conocimientos de antes, ¿sí? Son cosas que debiste haber entendido desde ciclos anteriores. Lo explico porque si no, luego después no entiendes por qué algebraicamente hice el siguiente paso. Vamos a aplicar este conocimiento para resolver esto. ¿Cómo lo cambiaría entonces? Aquí yo le voy a restar a esta cantidad, que no sé cuánto es, porque no sé cuánto valga n, pero sería una cantidad grande, 180 por 5 lados. A esa cantidad le voy a restar lo que mida A, lo que mida B, lo que mida C, lo que mida D y lo que mida E, como estábamos haciéndole aquí con números. Y yo lo voy a reemplazar eso por esto, es decir, a esta cantidad, 180 por n, le voy a restar todos estos ángulos sumados. Le voy a restar A más B, más C, más D, más E. A toda esta cantidad le voy a restar todas estas sumadas, para restarlas de una sola vez. Y esto me da 360 todavía, porque sigue siendo la misma ecuación anterior, ¿sí? Aplicamos entonces esta propiedad de los números. Bien, si observas, algebraicamente hemos estado simplificando esto, ¿sí? Vamos a simplificarla ahora más. Observa qué es esto que está entre paréntesis. A más B más C más D más E. Es la suma de todos estos ángulos internos del polígono. Exactamente esto de aquí es la suma de los ángulos internos. Esto es precisamente S, la suma, lo que queremos encontrar. Lo vamos a reemplazar entonces. 180 por n, le resto todo esto que se llama S, que es la suma de los ángulos internos, ¿sí? Y esto nos va a dar 360, como dice aquí, ¿sí? Entonces reemplacé esto por su equivalente que se llama S, que significa la suma de todos, ¿sí? Los ángulos internos, estamos hablando de los internos aquí, ¿sí? Y esto nos simplifica la ecuación bastante, ¿sí? Nosotros originalmente lo que queremos calcular es S. Tú tienes una ecuación en donde te relaciona varias cantidades que te dice que todo esto es igual a 360. Es una relación matemática. Yo puedo despejar la variable que yo quiero calcular. Ya vimos despejes. Otro conocimiento pasado que no todos aprendieron en ciclos anteriores. Es importante entenderlo tarde o temprano, porque eso ya te puede implicar no comprender fácilmente lo que sigue y tener que confiar en lo que yo dije ahorita. Yo digo algo que no le entendiste, si no entendiste despejes, y nada más te quedas, pues, ¿sabe qué significará? Con la idea, a lo mejor si el maestro lo dice, pues está bien, pero tú tienes que irlo comprendiendo. Entonces trata de no perderte los conocimientos pasados, trata de preguntar durante la clase, trata de, si ya no lo entendiste, ver los videos que te pongo en internet de temas anteriores, practícalos, o sea, no te pierdas en las matemáticas. Bien, vamos entonces a despejar de aquí la S. ¿Cómo le hacíamos, si recuerdas ese tema? Esta S, ¿sí? Esta S, imagínate que es una X como estuvimos manejando con álgebra, o una Y. Esta S está restándose, ¿sí? La voy a pasar para allá. Aquí hay una multiplicación y una resta. ¿Te acuerdas que primero comenzábamos con las que se hacían al último? Decíamos, vamos a pasar primero para el otro lado las operaciones que harías al último cuando estuvieras haciendo las multiplicaciones y las restas. En este caso primero se hacen las multiplicaciones y luego las restas. Esta resta sería la última que harías, por lo tanto sería la primera en pasar para el otro lado, si recuerdas esa clase. Bien, entonces vamos a pasar esta S para allá sumando, ¿sí? Lo voy a hacer aquí mismo. La quito de aquí y la paso para allá sumando, ¿sí? Pero yo la quiero despejada, la quiero solita. ¿Qué me estorba? Me estorba este 360 que se está sumando con la S. Es positivo, lo voy a pasar para el otro lado restando, negativo. Y entonces se pasa, se borra de aquí y me queda aquí menos 360. Esta S ya quedó solita, ya no importa decir si es positiva o negativa, en este caso es positiva y no se ocupa poner el signo, ¿sí? Bien, esto significa que todo esto es igual a S. Puedo voltear la ecuación, al cabo los dos lados son iguales, este es igual que esto. Esta S la voy a poner de este lado, S es igual a todo esto, ¿sí? Ya está despejada, ya podríamos calcular
la suma de ángulos nada más haciendo estas operaciones. Y si te fijas está mucho más simple que estar midiendo ángulos y sumando. ¿Qué operaciones tengo que hacer? Pues aquí dice que multiplique 180 por el número de lados. 180 por 5. Y luego le resta 360 grados y con eso me va a dar lo que es la suma de todos los ángulos internos. Así de sencillo y no tuve que sumar nada. ¿De acuerdo? Y todavía se puede simplificar un poquito más. Vamos a borrar esta parte de acá. Para poder simplificar un poquito más, vamos a recordar otro tema del pasado también, de ciclos anteriores, que ojalá seas tú de los que lo hayan comprendido, para que se te facilite. Y si no, hay que ver esos videos pasados. Para eso te los estoy poniendo, para que cuando quieras repasar, los tengas a la mano. Bien. Vamos a imaginar que estoy multiplicando 10 por 5 más 2. ¿Sí? ¿Cuánto sería el resultado de esto? También otro conocimiento del pasado. ¿Sí? El uso de paréntesis. El uso de paréntesis, se supone que las multiplicaciones tienen más jerarquía. ¿Te acuerdas de ese tema también, las jerarquías? Tiene más jerarquía que la suma. Se supone que yo tendría que hacer la multiplicación primero. Pero en este caso, están los paréntesis que me cambian el orden de las jerarquías y que me dicen que aquí esta operación la haga primero, para que yo multiplique el 10 por todo lo que me dé aquí. Así es que vamos a resolver esto primero. Esto es 7. Ahora sí ya multiplico por 10 y me da 70. ¿Sí? Esa ecuación da 70. Y lo vemos obvio, son puros números, no hay letras. Ahora sí, vamos a recordar otro tema del pasado. Todo se basa en lo anterior. Vamos a recordar. Observa que aquí estamos multiplicando un monomio por un binomio. Vimos binomios, vimos polinomios de varios monomios, de varios términos. Observa que esto es un binomio. Mucho más sencillos de los que habíamos visto porque realmente nomás son números. No hay letras aquí, pero no deja de ser un binomio. Y este es un monomio. ¿Cómo se multiplicaban monomios por binomios? Yo agarraba 5 más 2 y lo multiplico por 10, ¿te acuerdas? 10 por 2 y 10 por 5. ¿Sí te acuerdas de eso? Y si no, a ver ese otro video también de la multiplicación de binomios, o bueno, de polinomios. Ahí viene todo. Ok, ¿qué tengo que hacer entonces? Multiplicar este monomio por cada uno de los elementos del binomio. 10 por 5, lo vamos a poner así. 10 por 5, ¿sí? Estos dos, acuérdate que el punto medio significa multiplicación. No vayas a confundirlo con 10.5. Y luego 10 lo multiplico por 2. Sería más 10 por 2. Y eso me tiene que seguir dando 70, porque es la misma ecuación. Nada más desarrollé esta multiplicación, la desarrollé. Y me queda otro binomio en donde me dice que es 10 por 5 más 10 por 2. Y sí es cierto. 10 por 5 me da 50, más otros 20 me da los 70. Se cumple. Este proceso que hicimos aquí, ¿te acuerdas que se llamaba desarrollar? Vamos a desarrollar esta multiplicación. Y la desarrollábamos, ya está desarrollada. Nomás que nosotros lo hacíamos con más letras, ¿verdad? Más cantidades, más complicado que esto. Ok, este proceso se llama desarrollar. Ahora vamos a ver lo que es el proceso inverso. Si yo te hubiera puesto esta ecuación de aquí y yo te hubiera dicho que lo dejes de esta manera, ¿sí? Que lo cambies, de tenerlo así, quiero que lo pongas así. A este proceso al revés, lo contrario de desarrollar, se le llama factorizar. Es un término que ya habíamos usado para factorizar números, pero ahorita estamos factorizando un polinomio. Antes factorizábamos cantidades, como el 70, que factorizábamos un número, si te acuerdas, en primer grado. Bien, ahora vamos a factorizar este binomio. ¿Qué significa factorizarlo? Dejarlo así. ¿Por qué se le dice factorizar? Bien, observa que en este monomio y en este monomio hay un término que es igual, idéntico, es común. Aquí hay dos factores, se le llama factores, acuérdate a los números que se están multiplicando. Un factor, otro factor, porque se están multiplicando. Aquí hay otros dos factores. Pero observa que de estos factores hay uno que es común a los dos monomios, es igual. El 10 es un factor común, es un factor que está en los dos lados. El 5 no, el 5 es un factor que nomás está acá, pero acá no se repite. Bien, para poder factorizar, vamos a ponerle unos paréntesis aquí, ¿sí?
Lo que vamos a hacer es sacar este factor común de los dos términos y ponerlo afuera multiplicando una sola vez. Lo borro de aquí, ¿sí? Lo voy a repetir acá abajo. ¿Sí? Lo borro de aquí y de aquí para sacarlo de los paréntesis y multiplicarlo una sola vez por los dos. A eso se le llama factorizar. Sacar un factor hacia el exterior de la suma. Y si observas, nos queda igual que como estaba. 10 multiplicado por 5 más 2. Igual a 70, claro. ¿Sí? A eso se le llama factorizar. Bien, nosotros vamos a hacerle lo mismo a esta cosa de aquí. ¿Sí? Vamos a hacer ese mismo procedimiento. Factorizar. Esto lo hice pues, también en parte para que lo recuerdes, porque si no luego no me vas a entender. Así es que, aunque se haga un poquito más largo el video, pues conviene. Bien, vamos a factorizar. Observa que aquí hay es un monomio y otro monomio. Esto es un binomio también. ¿Ves un factor que sea común? Como aquí que estaba el 10 y el 10 en los dos lados. Aquí y aquí ves un factor común. ¿El 360 se repite acá? ¿O el 180 se repite acá? No, ¿verdad? No hay factor común. Yo podría decir, no, pues este no se puede factorizar. Pero sí se puede. Si recordamos otro conocimiento de primer grado, te acordarás cuando factorizábamos números. Si te acuerdas que te acabo de decir hace ratito, cuando factorizábamos cantidades. Aquí factoricé un binomio. Pero cuando factorizábamos cantidades, ¿te acuerdas que yo lo podía descomponer un número en varios? Por ejemplo, el 20, yo lo podría descomponer en varios factores. Por ejemplo, en 10 por 2. Y el 10 lo podía dividir en dos factores. A lo mejor 2 por 5. Y me quedaba así, 2 por 5. Y ya lo descompuse en 2 por 5 por 2. ¿Sí? Y eso me daba 10. Perdón, 20. ¿Sí? 2 por 5, 10 y por 2, 20. Si tú recuerdas esto, era descomponerlo hasta que nos quedaban números indivisibles que se llamaban primos. ¿Sí? ¿Lo recuerdas? Bien. Vamos a hacerle eso, de factorizarlo a este, para poder tener un número que sea igual a este, para que haya un factor común. Es un truco en donde vamos a tratar de que haya un factor común. Este 360 lo voy a descomponer en 2, que se puede descomponer en 2 multiplicado por 180. ¿Sí? Y esto pues sigue siendo 360. Lo descompuse, lo factoricé, lo separé. No quiero separar este más. ¿Para qué lo separo más? Lo que yo quiero es que tengamos dos números que sean iguales, para que haya un factor común y esto se pueda factorizar. De esta forma vamos a ponerle paréntesis aquí para hacer ese procedimiento que te acabo de enseñar. Esto lo vamos a ver un poquito más complejo en el siguiente grado, para que trates de entender esto, y si no lo entendiste le regresas un poquito al video. Este es un tema nuevo, esto de factorizar. Lo acabas de ver ahorita por primera vez, factorizar un binomio, pero después lo vamos a ver con letras. Entonces empieza a entenderlo desde ahorita, que no te pase como con otros temas te pudo haber pasado, que lo entiendes hasta que ya pasaron varios temas. Ok, vamos entonces a sacar este factor común hacia el exterior. Aquí no cabe, lo voy a pasar para el otro lado, al cabo es lo mismo. ¿Sí? Vamos a hacerle lo mismo. Voy a quitar esto. Vamos a sacar el 180 que está dos veces, lo voy a borrar de aquí. ¿Sí? Y lo voy a poner una sola vez multiplicando a todo esto. Y ya está factorizado. Saqué el 180 de aquí y de acá y nada más lo puse una sola vez multiplicado y ya factoricé. Y me queda una ecuación más simple. N menos 2 multiplicado por 180. ¿Sí? Ok, yo le voy a poner aquí el 180 de este lado, aprovechando que ya hay espacio. ¿Sí? 180 multiplicado por todo esto. Y esta ecuación, así de sencilla, es una ecuación obtenida mediante razonamientos y procedimientos formales, algebraicos. Esto es una demostración matemática. Estoy demostrando cómo se puede calcular la suma de ángulos sin tener que sumarlos, ¿sí? De esta forma. Pero el objetivo era demostrar ese truco de los triangulitos, ¿sí? Si tú observas, la cantidad de triangulitos que le cabía a este polígono de 5 lados era 3. 3 porque nada más puedes hacer dos líneas más, ¿sí? Estos dos vértices
pues ya no, aquí no puedes hacer líneas de aquí a este vértice porque ya estaba. Entonces nada más puedes hacerla con los otros dos. Si el polígono tiene 5 lados, yo no me voy a poner a hacer 3 triangulitos. Si el polígono tiene 10 lados, yo nomás voy a poder hacer 8 triangulitos. Siempre, si el número de lados es 10, siempre se le van a restar 2. Si el polígono es de 5 lados, se le van a restar 2. Siempre es al número de lados se le resta 2. Y esa es la cantidad de triángulos que se pueden hacer aquí. Ok, si te fijas es esto mismo de aquí, n-2. Esta sería la cantidad de triángulos que se pueden formar aquí. Si eran 5 lados del polígono, solamente puedo hacer 3 triángulos. n-2. 5 menos 2 me da 3, que es la cantidad de triángulos. Y se multiplica por 180. ¿Te acuerdas que era el truco? Ese era el truquito. Ese truquito salió de aquí, de este análisis. Así es como se demuestra matemáticamente, ¿sí? Las demostraciones matemáticas son bastante útiles, demuestran cosas de la física, cosas del universo, como por ejemplo la ecuación de Einstein, famosísima, y que lo hizo pues tan famoso, E igual a m por c al cuadrado, ¿sí? Energía igual a masa de algún cuerpo multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado. Esta fórmula lo hizo famosísimo, era un descubrimiento grandioso que a lo mejor alguien que no sepa de física, ignorante del tema, podría hasta criticar y decir, ay, pues genio, nomás por 3 letras, ¿no? Pues eso que cualquiera escribe 3 letras. La cosa es que esto es un descubrimiento genial, es un descubrimiento que no se había observado a simple vista tan fácilmente, esto no se ve a simple vista. ¿Cómo llegó a esta ecuación? Nomás porque se le ocurrió, ¿no? Tuvo que hacer observaciones como las que hicimos, por ejemplo, a lo mejor aquí con esta figura, que hicimos ciertas observaciones, que de ahí sacamos ecuaciones, que a lo mejor pudieron haber estado algo complicadas, y de esas ecuaciones, mediante procesos algebraicos, llegó a esto, ¿sí? Por ahí están sus publicaciones de sus descubrimientos, en donde ves sus procedimientos matemáticos para demostrar cosas. Muchas cosas, o sus descubrimientos de la física, los hizo a través de la observación, de su imaginación para pensar cómo pudo haber sido esto, plasmarlo con ecuaciones y después, por procesos matemáticos, llegar a ecuaciones como esta. Entonces las demostraciones funcionan mejor que si yo hubiera experimentado experimentalmente andar midiendo ángulos y ver a ver si de veras sí es cierto, o recortando triangulitos y ver si coinciden. Bueno, eso en la primaria, donde no tienes las herramientas como el álgebra, pero ya con álgebra hay que usar procedimientos más exactos, formales. Este es un procedimiento exacto. Esta es la fórmula exacta para calcular la suma de ángulos. Las observaciones no siempre son fáciles de hacer. Tú puedes tener un fenómeno como el magnetismo en tus narices y no descubrirlo. A mucha gente se le truqueaba en el pasado, cuando no se conocía el magnetismo, se le hacían trucos en donde se movían cosas manualmente, como la ouija, a lo mejor que la movían magnéticamente, y ya la gente pensaba que, ay, no, sí, hay un espíritu, ¿no? Sí, o sea, pero si tú observas, empiezas a encontrar cosas y poco a poco empiezas a conocer qué es el magnetismo, ves que no tiene nada que ver con brujería, y al ratito ya andas inventando motores y empiezas a ver todo un montón de cosas que sirven a través del magnetismo. Hacer observaciones no es fácil. Por ejemplo, sobre esta ecuación podemos hacer observaciones de propiedades de los polígonos, observaciones que a simple vista tal vez no veas. Por ejemplo, ahorita podríamos hacer una observación. Si yo tengo este polígono, este pentágono, 5 lados, y yo tengo este otro pentágono también, pero que tiene esta otra forma. Vamos a imaginar que tiene esta forma. Y yo te digo, calcula la suma de todos sus ángulos internos. Y también calcula los de estos ángulos internos de aquí. Estos dos son muy grandes, estos son más chiquitos, ¿sí? En las dos figuras, ¿cuál es el que va a tener la suma de sus ángulos más grande? ¿Cuál va a dar un resultado más grande? ¿La suma de estos 5 o la suma de estos 5? A simple vista, sin haber llegado a todos estos análisis, a simple vista yo podría decir, híjole, pues se ve como que a lo mejor me va a dar más la suma de estos 5 que de estos 5, o a lo mejor estos, ¿sí? Difícilmente podría decir que van a ser iguales, exactamente iguales. Mediante la pura observación, lo tengo en mis narices, pero no lo puedo observar. Alguien ni siquiera de aquí mismo lo puede estar observando ahorita. ¿Cuánto sería? ¿En cuál da más? ¿Quién podría haber descubierto ya una propiedad que tienen
todos los polígonos de la misma cantidad de lados, como estos que son de 5 lados. ¿Sí? Observando esto, nada más de la pura observación. Si tú te fijas y calculamos la cantidad o la suma de sus ángulos de este, se hace así. Vamos a hacerlo. ¿Cuánto daría la suma de los ángulos internos de esta figura? Dice que reste n menos 2, es decir, 5 menos 2 sería 3, y lo multiplique por 180. 3 por 180 me da 540. Suma es igual a 540. ¿Sí? Pues sí. Ok, 540. Ok. Y en este también es un polígono. Se supone que esta ecuación es para cualquier polígono. Es más, aunque no tenga 5 lados, para cualquiera. Vamos a verificarlo. ¿Cuánto vale n acá? Pues también son 5 lados, también n vale 5. 5 menos 2 me da 3. Y 3 por 180, pues es lo mismo, me va a volver a dar 540. ¿Qué significa? Que también mide 540 exactamente. Y cualquier polígono que tenga 5 lados, pues me va a dar lo mismo. 5 menos 2 por 180 me va a dar lo mismo. ¿Qué significa? ¿A qué conclusión llego? Que todos los polígonos de 5 lados, la suma de sus ángulos internos siempre es la misma. Siempre es 540. No puede ser otra. Y si fuera de 7 lados y tuviera 2 polígonos de 7 lados, también los dos van a tener la misma suma de ángulos internos. Porque aquí lo dice, porque de aquí lo observo. Alguien pudo haber observado esto y nada haberse dado cuenta de eso, ¿sí? No haberse dado cuenta de lo que sucede. Y sin ecuación menos, porque así a simple vista eso no se ve. Bien podemos estar viendo cosas en el universo y no podemos descubrir la verdad nada más a simple vista. Ha sido todo un proceso de descubrimientos de gente genial que de repente descubre algo que no se había descubierto antes, y así se va haciendo el cúmulo de conocimientos científicos. Y no nada más es observarlos, es demostrarlos, que no nos vayamos a equivocar y resulte que no era una observación correcta. Tenemos que hacer la demostración, la verificación, y no nada más experimental. Se puede hacer mediante un análisis más formal en donde no haya probabilidad de errores. Ok, esta ecuación te la puedes aprender en la práctica de memoria. Si un día tienes que hacer en la prepa un examen de admisión y te preguntan que cuál es la suma de ángulos internos de una figura, y te ponen ahí una figura de 7 lados, por ejemplo, no se supone que vas a tener que llevar un transportador y andar midiendo los ángulos y sumando, porque lo único que vas a demostrar es que no sabes, ¿sí? Se supone que te la preguntan para ver si ya sabes este tema, porque se supone que lo viste en la secundaria. ¿Qué tienes que hacer? Pues recordar que si tienes 7 lados, le restes 2 y te da 5, y ese 5 lo multiplicas por 180, ¿sí? Es lo único que tienes que acordar. O bien, que te acuerdes de que tienes que dividirlo en triángulos. Que si tienes 5 lados son 3 triángulos, que si tienes 7 lados son 5 triángulos los que se te formaron. Pues ese 5 lo multiplicas por 180, es lo que tienes que recordar. Difícil recordar de memoria ese tipo de reglas, porque a la hora de la hora son muchas reglitas, pero el análisis, ese sí es interesante, que te vaya desarrollando una mentalidad más matemática. Aunque no lo estés haciendo tú, aunque lo esté haciendo yo, pero ya lo estás observando, tu mente está trabajando y estás desarrollando una habilidad que tarde o temprano la vas a poder hacer tú también solo, ¿sí? Bien. Ok. Bueno, lo que resta sería nada más que hagas algunos ejercicios. Vamos a hacer unas verificaciones de esta fórmula nada más y ya. ¿Te acuerdas que te habían dicho en la primaria que la suma de ángulos internos de un triángulo es 180? Vamos a verificarlo. Esta fórmula sirve para cualquier polígono, y ese es un polígono, tiene 3 lados. Ok, ¿cuánto vale n en esta figura? 3, porque son 3 lados. Ok, entonces vamos a usar la fórmula. 3 menos 2, 1. Multiplicado por 180, 1 por 180, me da que la suma es igual a 180. Por lo tanto, se verifica y es cierto, es correcta. Esta afirmación era correcta, ¿de acuerdo? Un cuadrado, que está sencillo. Un cuadrado. La suma de sus ángulos internos. Está fácil porque todos miden 90 grados. 4 por 9, 36, sería 360 grados. Eso ya lo sabemos, ¿sí? Ya sabíamos que la suma de ángulos internos es 360. Vamos a verificar esta fórmula. Vamos a ver si es cierto que funciona. Ok. Tiene 4 lados, sería n vale 4. Menos 2 me da 2. 2 por 180 me da 360. Por lo tanto, sí funcionó también.
¿ok? O con los triangulitos, pártelo en triangulitos de vértice a vértice, lo podemos partir así o lo podemos partir así. ¿Cuántos triángulos se forman? 2, ¿sí? 2 por 180 me da 360, ¿sí? ¿Está claro? Incluso puede ser una figura como esta. ¿Te acuerdas de este? Este ángulo con este sumados, ¿sí? ¿Cuánto dan? Tú no puedes observar que este ángulo, ya lo habíamos hecho cuando vimos la clase de esto. Este ángulo mide lo mismo que este otro ángulo de acá, ¿sí? ¿Ok? ¿Te acuerdas? Bien, de los ángulos alternos internos, ¿sí? Que medían lo mismo, ¿sí? Este ángulo que este. Por lo tanto, entre estos dos miden 180. Es decir, este ángulo con este miden 180. Y este con este también otro 180. También da 360, ¿sí? Igual con la fórmula, también tiene 4 lados, menos 2. 2 por 180, 360 grados también en este. Entonces, esta fórmula sirve para cualquier polígono sin importar la cantidad de lados, sin importar si es regular o irregular. Siempre funciona para calcular la suma de ángulos internos.